va a reaccionar inmediatamente. Entonces nos causa daño. Imagínense, a ver, consuma sodio, consuma potasio y le traigo el metal y lo come. No, pues no, dañino. Entonces, una cosa es el elemento y otra cosa es la forma iónica. Son dos cosas diferentes. ¿No? La forma iónica ya perdió un electrón, ya está estable porque adquirió configuración de gas noble. Entonces, con esta información de la tabla periódica, yo voy a poder saber muchas de las propiedades. Por ejemplo, me dijeron oro, ¿no? ¿Ustedes creen que podamos encontrar oro en la naturaleza? ¿Se encuentra oro en la naturaleza? Claro que sí, pues, ¿no? Uno de ellos es el oro, ¿no? La explotación, pues, que se hace en Cajamarca, en Yanacocha, ¿no? Desgraciadamente, en Madre de Dios, con la minería ilegal, ¿no? Que también hay minería formal. ¿Ya? Entonces, sí podemos tener oro, ¿no? Pero en la naturaleza, yo nunca voy a encontrar sodio. No encuentro sodio, no encuentro, pero sí encuentro oro. ¿Y por qué no encuentro sodio y sí encuentro oro? Ah, porque el sodio es muy reactivo. En cambio, el oro, no, pues no, reacciona, pero lo hace muy lentamente. Tal es el caso que decimos que una propiedad química asociada al oro es la inoxidabilidad. Y la inoxidabilidad no significa que no se oxida, ¿no? Sino que se oxida, pero lo hace muy, pero muy lentamente. ¿Ya? Entonces, con eso yo puedo establecer, ¿no? Propiedades químicas. A ver, por ejemplo, dígame, tecnecio. ¿Hay en la naturaleza tecnecio? Hay tecnecio en la naturaleza. Ya no hay tecnecio. Ya se extinguió, se agotó. Ya, el tecnecio que se conoce en la actualidad es un tecnecio pero radiactivo, un elemento sintético, un elemento artificial. No hay tecnecio, ya no hay. Igual que el prometio tampoco, no hay en la naturaleza, no hay en la naturaleza, ya no hay, es artificial. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos sacar información de esta? Por ejemplo, el uranio es el número atómico 92, ¿ya? Hasta el uranio, con número atómico 92, ¿ya? Hasta el uranio, 90 son naturales, 90 son naturales, y hay dos artificiales, el tecnecio y el prometio. O sea, ¿quiénes son naturales? ¿No? Un hidrógeno, helio, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera. El plutonio, ¿dónde lo encuentro? Ah, ya, eso es fácil porque lo podemos encontrar a partir de la desintegración del uranio radiactivo. ¿Ya? Mediante una fusión, ¿no? Una escisión se puede atender. Después del uranio, ¿ya? Ojo, después del uranio, todos son artificiales. Todos los que vienen después del uranio, el plutonio, como ha puesto su compañero, es un elemento artificial. Igual, ¿no? Los que están acá, ¿no? A partir de 93, 94, 100, 118, todos son artificiales. ¿Qué significa artificiales? Que han sido realizados o elaborados, pues, dentro de un laboratorio nuclear. ¿Ya? Entonces, hasta el 92, que es el uranio, son naturales, o sea, los encontramos en la naturaleza, pero ojo, el decir que los encontramos en la naturaleza significa, pues, que algunos están combinados y otros pueden estar libres. Metales preciosos pueden encontrarse, ¿no? De manera, pues, como tal, como el oro, como la plata, ¿no? Inclusive, pues, también el platino, ¿no? El rodio, que son extremadamente caros también. Y otros, pues, la gran mayoría está combinado, ¿no? Por eso es que minerales, ¿no? Plomo, hierro, zinc, ¿no? Tenemos una gran minería, ¿ya? Una gran minería, ¿ya? ¿Está bien? ¿Qué dice? La mayoría termina en O. No entendí. Ah, ¿el nombre te refieres? Ah, por el nombre. Claro. Para darle sentido masculino, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, de estos elementos químicos que tenemos en la tabla, ¿cuál es el elemento más abundante en el universo? ¿Cuál es el elemento abundante en el universo? ¿Cuál es? ¿Qué elemento químico? Hidrógeno, correcto, hidrógeno, ¿no? El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Listo, muy bien, excelente. De estos elementos químicos, ¿cuál es el metal? Ah, metal, ¿no? Metal, habíamos dicho. Miren, aquí ustedes pueden ver una escalerita, más o menos, una escalerita, ¿sí? Ya, esa escalerita separa al lado izquierdo, tenemos a los metales. Ahorita lo vamos a ver.
Y al lado derecho tenemos a los no metales. Y la última columna que está acá son los gases nobles. Gases nobles. Y en esa escalerita, acá, están los semimetales. Tenemos metales, no metales, semimetales y gases nobles. 4 tipos de elementos químicos. El hidrógeno, a pesar que está en la ubicación de la parte izquierda, el elemento hidrógeno es un no metal. ¿Ya? El hidrógeno, a pesar que está ubicado en el grupo 1A, sería un no metal. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el elemento metálico más liviano que se conoce? El elemento metálico más liviano que se conoce. Está en las baterías, formando parte de las baterías. El litio, ¿no? Correcto, ¿no? El litio, ¿no? Muy bien, el litio. ¿Cuál es el elemento más caro o más buscado? A ver, si hablamos de caro en los artificiales, bueno, porque para poder obtenerlos, ¿no? Se demanda una gran cantidad de energía, ¿no? Ya, si hablamos de los elementos naturales, ¿no? Los que tienen gran valor, pues son, aparte del oro, el platino, el rodio, ¿no? Ya eso depende de la disponibilidad, ¿no? Mientras más escaso sea, es mucho más caro, ¿no? Mientras más escaso, es mucho más caro. Ya, ahora esos precios a veces varían en el mercado, pues también, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el elemento? ¿Ya? ¿Cuál es el elemento más abundante en el universo? El hidrógeno. ¿Cuál es el elemento menos denso? El hidrógeno. ¿Cuál es el metal menos denso? ¿Quién me responde? ¿Cuál? El litio, correcto. Metal, ¿no? Ya, metales. El metal más liviano es el litio. ¿Y cuál es el metal más denso? El metal más denso es el osmio, el que está acá. ¿Ya? Es el osmio. ¿Ya? Es el metal más denso. Todo lo que estoy diciendo, por favor, anótenlo por ahí, ¿ya? ¿Ya? Tomen en cuenta. ¿Ya? Ahora, dígame, esta última columna son los gases nobles. ¿Ya? Son los gases nobles. De estos gases nobles, ¿cuáles están en el aire? ¿Cuáles están en el aire? O mejor dicho, ¿ya? O también puedo preguntar así, ¿cuál no se encuentra en el aire? De hecho, que el organezón no está, pues, ¿no? Porque es artificial. Ya, listo. Te queda el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. ¿Cuál de ellos no está en el aire? No se encuentra presente en el aire. ¿Helio encontramos? Sí. Neón, también. Argón, también. Criptón, también. Xenón, también. Radón, no. Radón, salvo que por ahí se tenga, no sé, unas reacciones que puedan generarlo, ¿no? Reacciones pues en las cuales participen algunos elementos radiactivos, ¿no? Ya de repente un ambiente donde hay minerales de uranio, ¿no? Por ahí puede encontrarse. ¿Ya? Pero después los más comunes, los que están en el aire, son ellos. El helio, el neón, el argón, el criptón y el xenón. De estos gases nobles, así es correcto, Charlotte, ¿no? De estos gases nobles, ¿cuál fue el primer gas noble en descubrirse? Que es el más abundante. ¿Cuál es el gas noble? El primer gas noble en descubrirse. A ver, ¿quién me puede...? No. En el aire, estamos hablando en el aire. Ajá, el argón. Correcto, el argón. Ya, el argón. ¿Está bien? Ya, entonces aquí tenemos, miren que estamos hablando de la descripción de la tabla periódica. Entonces, ahora, para poder estudiar mejor la tabla y ya enfocarnos un poquito más al desarrollo del tema, ya, usted puede notar que los elementos químicos están ordenados, ya, o sea, hay un ordenamiento sistemático. Veo el ordenamiento ya sea en columnas o ya sea en filas. Entonces pregunta, ¿cuántas columnas tiene la tabla periódica actual? ¿De cuántas columnas estamos hablando? ¿De cuántas columnas estamos hablando en la tabla periódica actual? Contemos, a ver, columna 1, columna 2, columna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18 columnas. Y justo para la yupa, ¿no? En la tabla periódica actual o moderna se tiene 18 grupos con números arábigos, del 1 al 18. Ahora, los elementos también están ordenados en filas, y cada fila es un periodo. ¿Cuántos periodos tiene la tabla periódica? ¿De cuántos periodos estamos hablando en la actualidad? Correcto, ¿no? Primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, todo esto. El cuarto periodo es todo esto. El quinto periodo es todo esto. El sexto periodo es todo esto, más un grupo de elementos que están abajo, que ahorita vamos a hablar. El séptimo periodo, que serían estos elementos más los que están por debajo. Entonces, sí, efectivamente, en la tabla periódica tenemos nosotros 7 periodos, ¿ya? Entonces, ya estamos haciendo la descripción de nuestra tabla periódica moderna según la YUPAC. YUPAC, ¿no? ¿Qué es YUPAC? Correcto. Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿no? El máximo organismo que vela, pues, por las reglas, ¿no? Los usos de los elementos, de los compuestos químicos, la normatividad internacional se llama YUPAC, ¿ya? La YUPAC, ¿saben? La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿ya? Entonces, vamos a describir, pues, estos elementos químicos. Acá está una de las tablas que también ustedes pueden entrar, ¿no? A la página web www.yupac.org y descargar, pues, esta tabla periódica, ¿no? Esta tabla periódica, donde tienen a los elementos químicos. En la actualidad, la YUPAC reconoce 118 elementos, ¿no? Siendo este último elemento, el 118avo, el oganesón, ¿ya? El último gas noble, hasta el momento descubierto, pues llamado oganesón, ¿ya? Muy bien. Entonces, los elementos químicos en la tabla lo podemos estudiar de la siguiente manera. Podemos hablar de un ordenamiento, ¿no? Según el periodo o el grupo al cual pertenece, ya sea en periodos, que serían las filas, y en grupos, que vendrían a ser las columnas, ¿ya? Entonces, lo agrando un poquito más para que ustedes puedan apreciar, ¿no? Ahí está, ¿no? En periodos, periodo es un ordenamiento en forma, ¿no? En forma horizontal, ¿ya? En forma horizontal, en filas, mientras que en un grupo es un ordenamiento de los elementos en forma vertical, en columnas, ¿no? En forma vertical en columnas. También podemos estudiar a los elementos químicos en bloques. Estos de bloques, S, P, D o F, se la debemos, pues, a la configuración electrónica, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando? De una clasificación por bloques, ¿ya? Bloque S, bloque P, bloque D y bloque F, que lo vamos a ver. Y si hablamos nosotros según sus propiedades, ¿ya? Según las propiedades, podemos hablar, ¿no? De metales, podemos hablar de no metales, bueno, acá para que lo vean mejor, ¿no? De metales, de no metales, de semimetales o metaloides y de los gases nobles, según sus propiedades, ¿ya? Entonces, esta es la que vamos a desarrollar nosotros a continuación, ¿no? Ordenamiento de los elementos y la forma de poder estudiarlos según, pues, este criterio. Muy bien, si hablamos nosotros de periodos, un periodo total, ¿ya? En filas, ¿ya? Por lo tanto, la tabla periódica tiene 7 periodos. Para describirlo mejor, vuelvo a la tabla. Aquí. A ver, ustedes mismos son, ¿no? Dígame, el primer periodo, ¿cuántos elementos químicos tiene el primer periodo? ¿Cuántos? Muy bien. El segundo periodo y el tercer periodo, ¿cuántos elementos químicos tiene cada uno? ¿Cuántos elementos químicos tiene cada uno? 8. Muy bien, 8. El cuarto y el quinto periodo, ¿cuántos elementos químicos tiene cada uno? 18. 18. Así es. Profe, ¿y cómo está contando? Ya. Lo que pasa es que cuando nosotros vimos hace ratito que había una clasificación por bloques,
Eso sería el bloque S, ¿no? A ver, esto viene a ser el bloque S, bloque S. Y en ese sabemos que máximo podemos colocar 2 electrones, o bien como S1, lo voy a agrandar un poquito, o bien como S2, ¿no? Ahí van 2 elementos. Toda esta zona que está acá, a ver un ratito, toda esta zona viene a ser el bloque P, ¿ya? Pero en P nosotros podemos tener máximo 6 electrones, ¿no? O sea, sería P1, P2, P3, P4, P5 y P6. ¿Qué significa ello? Significa que yo voy a tener, ¿no? Hasta 6 elementos. Ya, este bloque central es el bloque D. Y en D, como ustedes saben, se puede colocar hasta 10 electrones, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 10. Ah, ya. Entonces, si estamos contando, y hemos dicho, pues, que en el primer periodo sería hidrógeno y helio, solamente 2. En el segundo y en el tercer periodo tengo 2 elementos para el bloque S y 6 elementos para el bloque P. Entonces, en cada fila, en cada periodo, hay 8 elementos. En el periodo 4 y 5 hay 2 elementos en el bloque S. Hay 10 elementos en el bloque D por cada fila. Y hay 6 elementos en el bloque P por cada fila. En total, por cada periodo, serían 18, como ustedes me han dicho. Muy bien. Y el sexto y séptimo periodo, ¿cuántos elementos tiene cada uno? No te olvides que hay un grupo de elementos químicos que está afuera, ¿ya? Que está afuera, y que pertenecen a esos periodos, el periodo 6 y el periodo 7. Ya, dígame, ¿cuántos elementos habría? Acuérdense que el bloque que está bajito es el bloque F. F y F podemos tener máximo 14 electrones. Ya, listo. Ahora sí, cuenta. ¿Cuántos hay en el periodo 6 y el periodo 7? 32. Correcto, 32, ¿no? 18 más 14 serían 32 elementos químicos cada uno. Tanto el sexto como el séptimo periodo, cada uno de ellos tiene 32 elementos químicos. Antes, por ejemplo, el séptimo periodo estaba incompleto. Y una pregunta clásica era, ¿no? Y dije el periodo con mayor... En esa pregunta, y me dicen, ¿cuál es el periodo con mayor número de elementos? ¿Qué responderá usted? ¿El periodo o los periodos? Los periodos, ¿sí o no? Periodos. Exacto, tanto el periodo 6 como el periodo, ¿qué cosa? 7. Ambos tienen 32 elementos. ¿Ya? Entonces, resulta pues que cuando yo quiero hallar acá el periodo de un elemento químico, ¿no? Voy a hacer la configuración electrónica. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero hallar el periodo de un elemento, ¿está bien? Si yo quiero saber el periodo, hago la configuración electrónica. Y de esa configuración electrónica voy a escoger el mayor nivel de energía, ¿ya? ¿Quién da el mayor nivel de energía? El N, pues, ¿no? El mayor nivel de energía de su configuración electrónica. Entonces, si yo hago la configuración, repito, configuración electrónica, y quiero saber, ¿no? ¿Cuál es el periodo de ese elemento configurado? Escojo el mayor nivel de energía, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a la tablita, ya, vuelvo a la tabla. A ver, voy a hacer el primer ejemplito que sería el hidrógeno. Ya está. Hidrógeno tiene número atómico 1. Su configuración electrónica sería 1s1. Dime, ¿cuál es el mayor nivel de energía? No hay otro, ¿no? Es 1. Y el periodo es 1. Pues sí, justo, ¿no? Periodo 1. O sea, ya conozco su periodo. ¿De dónde estoy conociendo el periodo? A partir de esa configuración electrónica. Periodo 1. Ya, por ejemplo, ¿no? A ver, aquí mismo, el beridio tiene por número atómico 4. ¿Está bien? Hago su configuración electrónica. 1s2, 2s2. Ya, dígame, ¿cuál es el mayor nivel de energía de este elemento en su configuración? ¿Cuál es el mayor nivel de energía? 2, pues, ¿no? Claro, 2, ¿no? Entonces, 2, ¿qué debe de ser? El periodo. Y ahí está, ¿no? Justo está, ¿no? Periodo 2, pues, ¿no? Corresponde el berilio. Ya, entonces, si yo quiero saber el periodo de un elemento, tendríamos que hacer la configuración electrónica, luego buscar el mayor nivel de energía de dicha configuración y simplemente, pues, agrupar, ¿no? A ver, por ejemplo, yo tengo un elemento
símbolo no conozco por el momento, no sé, pero tiene un número atómico igual a ver, a 82. Uy, muy grueso, a 82. Quiero que me digan cuál es el periodo. Entonces, ya es más, ¿no? Ya voy a poner el elemento, ¿no? Pero no lo busquen todavía. Es el plomo. Ya es el plomo. Listo, a ver, díctenme su kernel. ¿Cuál es el kernel? Correcto, xenón, ¿no? Muy bien, xenón. ¿Qué sigue del xenón? Correcto, 6S2. ¿Qué sigue? 4F14. Muy bien. ¿Qué sigue? 5D. Ah, ya, listo, sigue, sí. Muy bien, 5D. ¿Qué más? 10, ya, correcto, 10. ¿Qué sigue? Así es, muy bien, excelente. 6P2, a ver si me corriges. ¿Está bien esa configuración electrónica para el plomo? Listo, confirmado. Sí, me dicen, ya, muy bien, ya. Ahora, de esa configuración electrónica, ubica el mayor nivel de energía. ¿Cuál es ese mayor nivel de energía? ¿Quién es? 6, 4 o 5. 6, ¿sí o no? 6, correcto, 6. Y tengo 6S y tengo 6P. Entonces, lo que yo estaría diciendo por acá es que efectivamente ese 6 me representa el periodo. P es periodo y el periodo sería 6. Y veamos si eso es cierto. A ver, ¿dónde está el plomo? El plomo está por acá. Mejor lo resalto. Plomo está acá, 82. ¿Ya? Y si dirijo, allá, sexto periodo. ¿Está bien? Periodo 6. ¿No? Entonces, ya tengo cómo determinar, cómo hallar el periodo de un elemento. ¿Ya? En total son 7 periodos, de los cuales 3 primeros son cortos y los otros 4 son largos. Ya está. Ahora vamos a hablar de un grupo. ¿Ya? Un grupo o familia también, por si acaso, se llama así grupo o familia. ¿Ya? Grupo o familia. Es un ordenamiento de los elementos químicos, pero en forma vertical. ¿Ya? En forma vertical, es decir, en una columna. ¿Ya? En una columna. Y dentro de los grupos que estudiamos dentro de la tabla periódica, de acuerdo a la YUPAC, hay 18 grupos, como ya lo hemos mencionado, 18 grupos. Ya, pero de todas maneras, también estudiamos la nomenclatura pues antigua, ¿no? En la cual divide a los elementos, ¿no? En dos subgrupos, ¿no? Uno que se llama familia de los elementos pues del grupo A y la otra del grupo B, ¿no? Del grupo A se le llama elementos representativos, grupo A, y lo del grupo B se le llama elementos de transición. A su vez, dentro de ellos hablamos también de transición interna, ¿ya? ¿Qué nos interesa mucho para ubicar un elemento químico frecuentemente en la tabla, ¿no? Que nos vienen en los problemitas, es para los elementos representativos. Algo en particular tienen los elementos representativos, ¿no? Es que las propiedades químicas que presentan estos elementos en una columna, ¿ya? Las propiedades químicas que presentan estos elementos en una columna son semejantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todos los metales del grupo 1A de la tabla, frente al agua, reaccionan violentamente. Es más, ¿no? Hay algunos que se produce una explosión tremenda y hay que tener mucho, pero mucho cuidado al respecto. Cuando yo digo elementos del grupo 1A, estoy hablando, alguien me puede decir qué elementos tenemos en el grupo 1A, que para la YUPAC es el grupo 1. ¿Cuáles serían esos elementos? Correcto, el litio, el sodio, muy bien, el potasio, el rubidio, el cesio, excelente, y el francio. Así es, muy bien. ¿Ya? Entonces, esos elementos químicos reaccionan pues violentamente en el agua. ¿Está bien? Reaccionan violentamente en el agua. ¿Ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado pues con ellos, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? Entonces, a ver, sigo, ¿no? Cuando yo hablo de un elemento representativo,
es aquel elemento cuya configuración electrónica termina en S o termina en P. NS o ambos, NS y P. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, en ese caso, para un elemento representativo del grupo A, yo voy a tener la siguiente notación. El grupo 1A en romanos para la yupa es el grupo 1. El 2A romanos es 2. Atención acá. El 3A romano para la yupa es 13. 4A, 14, 15, 16, 17 y el 8A, 18. En el caso de estos elementos, los grupos tienen nombres, ¿no? Se le denomina, por ejemplo, del 1A se le llama metales alcalinos, ¿ya? Excepto el hidrógeno, porque el hidrógeno es un no metal, ya lo hemos dicho. El 2A, metales alcalinos térreos. El 3A, familia del boro o boroides. Familia del boro, por si acaso, boroides. Del monoides, correcto. Del grupo 6A, anfígenos o calcógenos, ¿ya? Anfígenos o calcógenos, familia del oxígeno. Del 7A, halógenos, ¿no? O familia del flúor. Y el grupo 8A, 18 para la yupa, gases nobles, gases raros. Ahora, miren ustedes su configuración electrónica. Todos los del grupo 1A tienen una configuración electrónica de NS1. La pregunta, ¿qué viene a ser N? Hace rato lo puse, N. ¿Qué viene a ser N? Correcto, ¿no? El periodo, ¿sí o no? O sea, quiere decir que yo voy a poder hablar acá del 2S1, del 3S1, porque empieza en litio, del 3S1, del 4S1, del 5S1, del 6S1, hasta el 7S1. Ahí están los metales alcalinos. Del grupo 2A voy a poder hablar, ¿no? Del 2S2, del 3S2, del 4S2, o sea, N. Del 3A hacia el 8A, todos ellos tienen 2 electrones en el NS y respectivamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. NS2NP1, 3A, NS2NP2, 4A, NS2NP3, 5A, NS2NP4, 6A, NS2NP6, 7A y NS2NP6, 8A, con excepción del helio, el elemento helio, que solamente tendría 2 electrones, NS2, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, estos nombres de estas familias son las que debemos nosotros tratar de aprenderlas, memorizarlas. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien, entonces, si yo quiero ubicar un elemento en la tabla que sea del tipo representativo, ¿cómo es que voy a determinar ese grupo? Acá lo voy a poner. ¿Ya? ¿Cómo determino el grupo? Ah, ya, fácil, pues, ¿no? El grupo, para este caso, voy a hallar sumando, ¿ya? Sumando, suma de electrones, ¿ya? Suma de electrones que hay en el subnivel NS más, ¿ya? O I, ¿no? Voy a hacer I mejor. I, número de electrones que hay en NP. ¿Ya? Entonces, si se trata de un elemento representativo es porque cuando hacemos su configuración electrónica o termina en NS o termina en NP. Y para saber su grupo, voy a sumar electrones que hay en NS y si hay también en NP, también los sumo, ambos. Y la suma de ellos dos me debe dar el grupo en romanos. Entonces vuelvo a mi tabla para verificar si eso es cierto. Ya, a ver, acá, ¿no? ¿Sí? Tendríamos acá. Ya. Entonces, el hidrógeno, que fue el elemento más fácil, más simple, ¿no? Tiene un solo electrón, oye, otro color, un solo electroncito en el S. Entonces, ¿quién debe ser el 1 romano A? Listo. Ya, en el caso del berilio, el berilio, el mayor nivel es 2, P2, ya listo, ¿no? ¿Cuántos electrones hay? 2. Entonces el grupo, ¿sí? Ese grupo debe de ser 2A. ¿Ya? Ese grupo debe de ser 2A, serio feo. 2A. Grupo. Pero me voy acá al plomo.
Uy, ¿dónde está el plomo? Acá está el plomo. El mayor nivel de energía es el periodo 6. Como termina su configuración en P, termina en P, se trata de un elemento representativo. Y como es representativo, para saber el grupo, yo debo de sumar electrones que hay en NS, que vale 6, y en NP, que vale 6N. 6S y 6P. 6S hay 2 electrones, y en 6P hay 2 electrones. Total, suma 4. Entonces, el grupo sería pues el 4A, que para la Yupac sería 16. No, perdón, sí, pues sería 14. ¿Ya? Sería el 14. Ahí está. A ver, veamos si es cierto. ¿Dónde está el plomo? Plomo, ¿no? Plomo, 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 periodo 6, a ver, sí, periodo 6 y grupo 14, sí, grupo 14, está bien. ¿No? Para la Yupac está bien el grupo 14, pues, ¿no? Que para la nomenclatura antigua es 4A. ¿Ya está? Entonces, 4A, 14, sí es cierto. Entonces, nosotros ya podemos, ¿no? Determinar el periodo y el grupo de un elemento representativo. ¿Está bien? De un elemento representativo. A ver, aquí voy a poner un ejemplito más. Ya, algo bien fácil. El escandio tiene por número atómico 21. Quiero que me dicten su configuración electrónica. A ver, que alguien me diga la configuración electrónica. El kernel primero sería argón. Ya, su kernel sería argón. Listo. Luego, ¿qué viene? Excelente. 4s2. Voy 20, son 21 electrones. Y 3 de 1. ¿Sí o no? 3 de 1. Ya, y 3 de 1. Ya está. Así, al toque nada más. Dígame su periodo, nada más. Primero dígame el periodo. Lo primero es periodo, nada más. ¿Cuál es el periodo? Mayor nivel de energía. ¿Cuál es el mayor nivel de energía? 4. 4. 4, correcto. Entonces, ya tengo el periodo. Periodo, lo voy a aclarar acá, periodo 4. Pregunta, ¿es un elemento representativo, sí o no? Nada más. ¿Es un elemento representativo, sí o no? No, no es representativo. ¿Por qué no es representativo? Porque termina en D. ¿Ya? Termina en D. Para que sea representativo, o bien termina en P, como el caso anterior, o bien termina en S, ¿no? O en S o en P para que sea representativo. Entonces, este no es un elemento representativo. Ahorita lo vemos, es un elemento de transición. ¿Ya? Los elementos de transición terminan su configuración electrónica en un subnivel tipo D. No cualquiera, ¿no? 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, etc. Pero es un subnivel tipo D. ¿Ya? Tipo D. Entonces, ya, hasta ahí el periodo. Entonces, para ahora estudiar ello, veamos acá. Ya, veamos acá. Justo elementos de transición. ¿Ya? ¿Quiénes son los elementos de transición? Del grupo B. Justo del grupo B. ¿Está bien? ¿Y quiénes son estos grupos? Acá ustedes lo ven a la izquierda. Desde el 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. ¿Ya? Llega el 1B y 2B. Periodos, ¿ya? Puede estar en cualquiera. Pero los grupos, Yupac, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, el 8B en romanos tiene 3 columnas, 8, 9, 10. Grupo 8, grupo 9 y grupo 10. El 1B es el 11 y el 2B es el 12. El 8B se le llama elementos ferromagnéticos. El 1B se le llama metales de acuñación. Pero ahora, miren ustedes la configuración electrónica de su último nivel, de su última capa. Todos, ¿en qué subnivel terminan? Díganme. ¿Cuál es ese subnivel en el cual están terminando? Todos. Tienen NS2 o NS en general, N-1D. ¿Cuál es el subnivel en el cual están terminando? Tipo D. ¿Ya? Entonces, un elemento es de transición
si al hacer la configuración electrónica termina en D. Ojo, ese D tiene como, ¿no? Tiene como periodo a n-1. Tiene como periodo a n-1. Ya, el subnivel D existe a partir de N4. Repito, el subnivel D existe a partir de N4. Entonces, ¿en qué periodo yo veo el subnivel D? ¿En qué periodo? Si N vale 4. ¿Cuál es ese periodo? Periodo 4, pues no. Si el nivel vale 4, el periodo es 4. Veamos si eso es cierto. A ver acá, vuelvo a mi tablita. ¿Ya? Vuelvo a mi tablita. Ese es justo el cuarto periodo, ¿sí o no? Es el cuarto periodo. Ya, el escandio es el primer elemento de esta serie de transición. Y le corresponde un D1, ¿sí o no? Entonces, cuando yo hago la configuración en el escandio, ¿te acuerdas? En el escandio, justo lo puse acá, me pasé, aquí en el escandio, es 4S 3D, ¿sí o no? 3D1, justo 3D1. Y el periodo en el cual se encuentra es 4. Entonces, resuelta la pregunta, ¿no? ¿A partir de qué periodo el subnivel D existe? ¿A partir de qué periodo? Periodo 4. Y está el primer subnivel, que sería el 3D. Ya sería el 3D. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, vuelvo por acá. Los elementos representativos terminan en SP. Los elementos de transición terminan en el subnivel N-1D. Ya, N-1D. Y si usted se da cuenta, aquí nomás, la suma de NS más N-1D, la suma es 3, y es el grupo en romanos. NS2 y N-1, D2, 2 más 2, me da el número de grupo en romano, ¿no? 4, 4B. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, etc. Solo en el 8B, ¿ya? La suma, 2 más 6 es 8, 2 más 7 es 9, y 2 más 8 es 10. 8, 9 y 10. El 8B tiene la suma 8, 9 y 10. ¿Ya? ¿Está bien? NS2, N-1D6. N es el periodo, así es. N minúscula es el periodo ahí. ¿Ya? Y aquí 1S y D10, la suma da 11. Como es 11, es 1B. ¿Ya? Y en el otro, NS2, ND10, la suma da 12, es el 2B. ¿Ya? Es el 2B. Entonces, vuelvo a mi ejemplo, ¿sí? Acá está mi ejemplito, ¿sí? Aquí está. Díganme primero, ¿qué tipo de elemento es el escandio? ¿Representativo o de transición? ¿Qué tipo de elemento es? ¿Representativo o transición? De transición, porque termina en D, ¿sí o no? Entonces, como es de transición, yo voy a sumar los electrones que hay en ¿dónde? En NS, como es 4, 4S, 4 menos 1, 3D. 3D. La suma me da 3, por lo tanto, el grupo al cual pertenece, ¿no? El grupo al cual pertenece sería 3, pero B. Y para la yupa sería 3. ¿Ya? Para la yupa sería, pues, 3. Entonces, veamos si eso es cierto. Busco el escandio, aunque ya está acá, ¿no? Cuarto periodo del grupo 3B. ¿Está bien? Grupo 3, pues, ¿no? Para la yupa. ¿No? Eso sería el 3B. A ver, acá lo puedo poner para recordar un poquito, ¿no? Él es el 1A, un poquito más acentuado. Él es 1A, él de 2A, salteo acá. Él sería el 3A, el 4A, el 5A, el 6A, el grupo 7A y el grupo 8A. No salió bien. El 8A. ¿Ya? Y de color azul, mira, aquí está el 1B, aquí está el 2B. ¿Ya? Y por acá seguimos la secuencia 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. ¿Y qué les había dicho del grupo 8B? Que tenía 3 columnas, ¿sí o no?
Entonces, todo esto viene a ser el 8B. 8, 9, 10. Y el 1B, 11, y el 2B, 12. Ya está. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de ubicar un elemento en la tabla, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Tanto para elementos representativos como para elementos de transición, ¿ya? Entonces, ¿cuándo un elemento es representativo? Cuando su configuración electrónica, al realizarla, termina ya sea en NS o en NP. ¿Cuándo es de transición? ¿Quién me dice transición? Correcto, cuando hacemos la configuración electrónica termina en N-1D. Excelente. Y hablamos ahora de transición interna. ¿Ya? Hablamos ahora de transición interna. Entonces aquí quiero colocar esto. Si yo quiero el grupo, ¿ya? El grupo de un elemento de transición, igual, ¿no? Voy a sumar electrones, suma de electrones, ¿ya? Suma de electrones que hay en NS y N-1D. ¿Ya? Aunque esto lo vamos a ver más adelante, pero ya lo estoy colocando para que ustedes también pues vayan un poquito recordando pues para qué sirve esta partecita, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo quiero el grupo de un elemento de transición, voy a sumar los electrones que hay en NS y en N-1D. ¿Está bien? En NS y N-1D. Ya está. Y por último, pues aquí estamos hablando ahora de los elementos de transición interna, ¿no? Son elementos aquellos que terminan su configuración electrónica en N-2F, por si acaso. Su configuración electrónica termina en 2, hoy salió un poquito movido, N-2F, ¿ya? Entonces, un elemento que al hacer su configuración electrónica, su configuración termina en el subnivel N-2F, se trata de un elemento de transición interna. ¿Ya? Y esos elementos de transición interna, la primera serie, ¿se acuerdan de esos elementos que estaban fuera de la tabla supuestamente? Estaba un bloque fuera. La primera serie que está arriba se llama elementos, ¿no? Lantanoides, o familia de lantánido. Y la segunda se llama actinoides, ¿no? Actinoides o familia del actínido. Lantánidos también, ¿no? Lantánidos o lantanoides, actínidos o actinoides, ¿no? El término actinoides y lantanoides por la yupa, ¿ya? Pero cualquiera de los dos usamos nosotros indistintamente. ¿Y qué más habíamos dicho? Pues que a partir del uranio hacia adelante todos son, ¿qué cosa? Excelente, todos son artificiales, ¿ya? Todos son artificiales. Listo. Veamos a ver, ¿no? Si hay alguna preguntita hasta acá, alguna preguntita de repente, alguna consulta, preguntitas, dudas. ¿Todo bien? Tal vez alguna duda, alguna pregunta, inquietud. ¿Ninguna? Ya. Entonces, la otra clasificación, ¿sí? La otra clasificación que nosotros vamos a ver por acá, ya sería por bloques. ¿Está bien? Por bloques. Entonces, en este caso, por bloques, ¿no? En este caso, por bloques, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Que depende de su configuración electrónica. Si al hacer la configuración electrónica, ¿no? Si al hacer la configuración electrónica, nosotros vemos que termina en el subnivel S o en el subnivel P, se dice que es un elemento representativo, que ya lo hemos visto, ¿no? Si está en el bloque D, se dice que es de transición. Y si está en el bloque F, se dice que es de transición interna. Entonces, de acuerdo a la configuración electrónica, en la tabla se presentan 4 bloques. El bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. ¿Ya? Ahí están hasta ahorita, ¿no? ¿Qué pasaría si se siguen descubriendo más elementos químicos? Pues la configuración electrónica debería irse aumentando otros subniveles de energía, ¿no? Tal vez más adelante tengamos al subnivel G,
¿no? O sea, elementos químicos que ahora tienen electrones en los subniveles G, ¿no? Y así sucesivamente. Y entonces, por el momento, la clasificación por bloques, que depende de la configuración electrónica, ¿ya? Que depende de la configuración electrónica, sería S, P, D y F. 4 bloques en la tabla periódica. ¿Ya? De todas maneras, aquí lo voy a colocar, si es S o P, ¿no? Serían pues los elementos representativos, ¿no? Se llaman elementos representativos, ¿ya? Y si es el bloque D, se llama de transición. Transición. Y si es del bloque F, se dice transición interna. Ya, se le conoce así, que ya lo hemos visto, transición interna. Ya, transición interna. Muy bien. ¿No? Aquí están, justo están los elementos representativos, los elementos de transición y los elementos de transición interna, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, el potasio, ¿no? El potasio, si usted mira su configuración electrónica, termina en el subnivel 4s con un electrón. Ah, bloque S, pues, ¿no? Es un elemento representativo. El cloro termina su configuración en P, 3p5, subnivel 3p5. Bloque P, también se trata de un elemento representativo. El cobalto, por ejemplo, termina su configuración electrónica en el subnivel 3D, con 7 electrones. Ah, pertenece al bloque D, ¿no? Se trata de un elemento de transición, ¿sí? Un elemento de transición, ¿no? Y si hubiéramos puesto por otro elemento del F de repente, pues sería de transición interna, ¿ya? Hasta ahí estamos viendo según la clasificación, ¿no? A ver, un poquito para volver a la clasificación. ¿Qué hemos visto? Hemos visto periodos y grupos. Y ya sabemos tentativamente cómo conocer el periodo y cómo conocer el grupo de un elemento. Hemos visto la clasificación en bloques, ¿no? Que depende de esa configuración, justamente. Si se trata del bloque S, se trata del bloque P, se trata del bloque D o se trata del bloque F. Ahora, lo que vamos a ver es según las propiedades. No, según estas propiedades, yo voy a poder hablar de metales, toda esta zona, ¿no? No metales, esta zona, semimetales o metaloides, esta otra zona, ¿no? Y la última columna, que sería, pues, los gases nobles, ¿ya? Entonces, veamos ahora esa clasificación, ¿no? Veamos esa clasificación. ¿Llegaste? Propiedades. A ver, ¿cuáles son las propiedades generales de los metales? Usted los conoce. ¿Cuáles son las propiedades generales de los metales? ¿Alguna propiedad general de los metales? ¿Cuál sería? ¿Conducen o no conducen el calor o la electricidad? Bueno, correcto. Buenos conductores eléctricos. Muy bien, conducen muy bien la electricidad. O sea, quiere decir que conducen no solamente la electricidad, ¿no? Sino también el calor. Buenos conductores eléctricos y buenos conductores térmicos. ¿Cuál es una aplicación que tiene el cobre, por ejemplo? ¿Para qué se usa el cobre? En casa, ¿dónde hay cobre? ¿Formando qué? Instalaciones, ¿no? Eléctricas, ¿no? Claro, ¿no? Cobre, ¿no? Es un buen conductor eléctrico. Claro, ¿no? Ya, un buen conductor, ¿no? ¿Dónde más encontramos un metal que conduce el calor? En las cocinas, en las ollas, ¿sí? La base de la soya y las teteras está hecho de una aleación, ¿no? Que tiene aluminio, ¿no? Tiene aluminio. Un buen conductor térmico, pues, ¿no? Conduce muy bien el calor, ¿ya? Todos los metales presentan brillo, ¿no? Para que brille un metal, lógico que no tiene que estar oxidado, para que brille un metal se necesita que interactúe con la luz, ¿ya? Con la luz visible. Y brilla, ¿no? Y el metal brilla, ¿ya? El metal brilla. Los metales a temperatura ambiente son sólidos, con excepción del mercurio, que es líquido. O sea, todos los metales, excepto el mercurio, ya son sólidos. El mercurio, el único metal a temperatura ambiente, ¿no? 25 grados Celsius, que es líquido. ¿Ya? Que es líquido. Muy bien. Los puntos de fusión de los metales es variable. A ver, ¿cuál es el elemento con el más bajo punto de fusión? Te lo acabo de decir hace 30 segundos, menos todavía.
¿Cuál es el elemento metálico con el más bajo punto de fusión? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, vamos, dígame, ¿quién es? El mercurio, ¿no? Correcto, el mercurio. ¿Y cuál es el metal con el más alto punto de fusión? El metal con el más alto punto de fusión. ¿Cuál es ese metal? El tungsteno. Correcto, el tungsteno. ¿Ya? Entonces, los metales tienen punto de fusión y de ebullición variable. Hay un elemento químico que a temperatura ambiente es sólido, pero si ese metal lo ponemos en la palma de la mano, por supuesto con guantes, y lo ponemos en la palma de la mano y esperamos unos cuantos minutos, ese metal se vuelve líquido. De lo que estaba sólido a temperatura ambiente, en nuestra palma de la mano se vuelve líquido. ¿Y por qué se volvió líquido? ¿Quién me puede responder eso? ¿Por qué se volvió líquido? Transferencia de energía. Ya, nosotros, nuestra temperatura corporal más o menos está en 37 grados Celsius aproximadamente, 37,5. ¿Ya? Entonces, ese metal, para que se vuelva líquido, o sea, se funda, debe tener un punto de fusión por debajo de 37, ¿sí? O sea, tiene un punto de fusión bastante bajo, ¿no? O sea, más o menos 32 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, ese elemento se funde, pues, a temperatura de nuestro cuerpo, ¿ya? Son dúctiles y maleables. ¿A qué se refiere con dúctiles y maleables? ¿Qué forman los metales al decir dúctiles? ¿Qué forman los metales al decir maleables? Hilos y láminas. ¿Correcto? Hilos y láminas. Muy bien. ¿Ya? ¿Cuál es el metal más maleable? ¿Cuál es el metal que presenta mayor maleabilidad? Capaz de formar láminas bastante delgadas, bien delgaditas. Así es, el oro, correcto, el oro. Y dúctil, ¿no? También dúctil a su vez, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que, bueno, hoy en día también se hacen hilos de oro, hilos de plata, ¿no? En muchas de las procesiones, el manto que usan las vírgenes, ¿no? En las procesiones también en nuestra sierra, tiene hilos de plata o hilos de oro, ¿no? O sea, ahí tenemos una propiedad de los metales, ¿no? Ya. La otra es que el hierro, el cobalto y el níquel son ferromagnéticos, capacidad de poder formarse imanes con ellos, y presentan una densidad variable. Al respecto de la densidad variable, ¿cuál era el metal más liviano? Si lo anotaron, ¿cuál era el metal más liviano? O sea, el menos denso. ¿Cuál es el metal menos denso? Así es, el litio, muy bien. ¿Y el más denso? ¿Cuál les dije que era? ¿Ya? Y el más denso, osmio, correcto, el osmio, muy bien, exacto, el osmio. ¿Ya? Esas son propiedades físicas. Dentro de las propiedades químicas es que los metales ya tienden a oxidarse. Algunos lo hacen mucho más rápido que otros. ¿Ya? Y cuando decimos oxidación, que se oxida, significa que pierden electrones. Reductores. Los metales son buenos agentes reductores. El buen reductor, el mejor reductor que se conoce es el litio. ¿Ya? El elemento litio es el mejor reductor que se conoce. ¿Ya? Entonces, dentro de las propiedades químicas que se oxidan con mucha facilidad. Algunos de estos elementos metálicos reaccionan violentamente con el agua. Por ejemplo, los elementos del grupo 1A, ¿no? Que hace rato estábamos comentando. Los elementos del grupo 1A tienen pues la capacidad de reaccionar violentamente en el agua, violentamente, ¿ya? Y cuando reaccionan violentamente, pues pierden electrones, un electrón, todos ellos pierden un electrón. Y son buenos agentes, ¿qué cosa? Reductores, ¿ya? Por ejemplo, a ver, voy a dejar de compartir aquí un ratito.